En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Les saluda nuevamente María Eugenia Martini, nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en el 89.5 de Radio Portales FM, 840 en el AM. Como es usual los días lunes, estamos con nuestro radiocontrolador Claudio Alvarado, que permanentemente nos acompaña, y nuestros amigos de esta tarde, Maximiliano Duarte y Víctor Inostroza, Fundación Piensa, pero amigos nuestros, porque más que Fundación Piensa, la verdad es que es como grandes colaboradores de Radio Portales, grandes colaboradores del programa, por lo que representan ellos, por su visión, por su manera de enfocar las cosas, que me parece muy interesante porque es bastante globalizada. Entonces yo estoy feliz de tenerlos aquí. Hoy día que se celebra como efeméride naval, que el año 1520 Hernando Magallanes entró por la boca del estrecho y dijo, este estrecho hay que nombrarlo Pacífico, porque entró por la boca oeste del estrecho y dijo, por la boca este, perdón, del estrecho, y dijo, la verdad es que sí, este estrecho de Magallanes, que posteriormente fue nombrado así, se va a llamar Estrecho del Pacífico. Así que esa es la efeméride naval que tenemos que contarles hoy, y saludamos nuevamente a Víctor Inostroza y Maximiliano Duarte, quienes permanentemente nos acompañan en la radio. Muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. Habitual ya los días lunes estar acá en este programa, y nosotros muy contentos siempre de estar aquí. Aprovecho de saludar también a los auditores y a Claudio, que está en los controladores. Sí, muy agradecido también de la invitación, María Eugenia. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Y también aprovechar de mandarles un ánimo y saludo a todos los estudiantes que están dando su prueba PAES. Y bueno, que se relajen y que lleguen, que queden hasta el último minuto, aprovechando hasta la última décima de segundo ahí, que no se rindan. Perfecto. Mira, la verdad es que muy interesante, la verdad que tenemos muchos temas en el día de hoy, como ustedes saben, políticamente y socialmente el país está que arde en muchos aspectos, por supuesto, pero la verdad es que principalmente voy a partir con Víctor Inostroza. Víctor Inostroza acaba de escribir hace un par de días atrás, el domingo 26 de noviembre exactamente, la verdad que Libertades, lecciones cubanas. Es un tema interesantísimo porque él habla de, ¿no es cierto?, Yunis Milanés, quien una defensora del equipo cubano, la capitana del equipo de hockey, claro, femenino, que se trasladó a Chile para competir y finalmente decide asilarse, como quien dice, refugiarse en Chile. Sí. Pues me parece que la libertad hoy está en boga de todos, porque sí, la verdad que libertad, acá estamos hablando de los cubanos, que muchos, no solo ellos asilaron, no es que estuvieran haciendo turismo, como dijo la ministra del Interior, sino que querían asilo político porque en su país no tienen libertad. No tienen libertad, ¿no es cierto? Segundo, Milei acaba de ganar en Argentina con un discurso de libertad y bien libertario. Sí. O sea, es una onda que está empezando a atravesar nuestro continente. Cuéntanos, Víctor, ¿qué te llevó a escribir esto y qué me puedes decir? Porque la verdad que aquí hay mucho que hablar. Sí, lo principal que me llevó, la verdad, a escribir esa columna que salió ayer, el domingo, en el Mercurio de Valparaíso, es un proyecto que estamos haciendo en Fundación Piensa, que se llama Piensa tu Constitución, en el cual nos estamos acercando a distintas comunidades donde nos quieran recibir, se junta algún grupo de personas y nosotros vamos y les informamos dos cosas. Primero, qué es una constitución y los contenidos básicos que tiene una constitución, y se lo explicamos en términos lo más simple posible. Y segundo, los contenidos que tiene la propuesta que se va a plebiscitar. No lo hicimos solo para este proceso, sino que también lo hicimos para el anterior. Y muchas veces, cuando nosotros les explicamos los contenidos esenciales de una constitución, le hablamos de estos derechos fundamentales, y dentro de los derechos fundamentales están las libertades. Y muchas veces las libertades, como la libertad de movimiento y todo este tipo de libertades que parecen un poco abstractas, son muy difíciles de explicarle a las personas. Y cuando nosotros les ponemos el caso de las personas que viven en Cuba,
como el caso de la capitana de hockey, que tenía muy restringidas sus libertades por parte del Estado, ahí recién entran en conciencia. Nosotros le decimos, miren, ¿saben qué? El relato de esta atleta cubana era que ella no podía juntarse con su familia. Impresionante. Eso es restringir la libertad de reunión. Lo mismo, ella no podía salir del país y entrar al país a su antojo, cosa que para nosotros los chilenos es algo elemental, es algo que lo tenemos de base. Básico, y ella no puede. Eso es la libertad ambulatoria que la tiene restringida. Bueno, ¿no es de hecho, solo para complementar, el caso también especialmente grave de esa deportista cubana, porque no solamente eran víctimas de violaciones de derechos fundamentales en su propio país, en Cuba, sino que también lo fueron acá en Chile. Claro, porque no podían andar en metro. Era la única delegación que tenían que estar vigilados y trasladarse solamente en bus bajo la atenta mirada de guardias, básicamente, que vigilaban que en ninguna de estas situaciones donde una deportista pudiese pedir asilo se pudiera concretar. Entonces, ellos fueron víctimas de violaciones a los derechos fundamentales, incluso en Chile. Sí. Oye, ¿y se imaginan los chilenos, nuestros auditores, teniendo esos problemas de libertad? ¿Se imaginan cómo sería nuestro país, cómo seríamos nosotros? Yo puedo morirme porque he estado acostumbrada toda la vida, ustedes también, Claudio, que nos está controlando la radio, obviamente nos podemos morir. Y sin embargo esto sucede aquí en Cuba, país centroamericano, al lado nuestro. Al lado nuestro, y que, bueno, el gobierno defiende tanto, ¿no? Entonces, claro. Ahí es por eso que a mí se me ocurre esta idea de escribir esa columna. ¿Por qué? Porque con estas restricciones que parecen a nosotros tan lejanas, que se nos prohíba juntarnos con nuestra familia cuando nosotros queramos salir, entrar del país y salir a un país extranjero y que nos estén vigilando todo el tiempo, es completamente grave y grafica un poco lo que nos estamos jugando también en el proceso constituyente, que al final del día, y también se lo tratamos de transmitir a las personas que asisten a nuestras actividades, nosotros tratamos, o la Constitución, en el fondo, trata de proteger a las personas del Estado, que al final del día es este ente que puede restringir nuestras libertades. Y también se vincula un poco con lo que pasó en Argentina. ¿Por qué? Porque el discurso de Javier Milei era muy antiestatista, ¿no es cierto? Es el Estado que nos sofoca, que no nos deja emprender, que no nos deja ser libres. Y es lo que pasa también en países como Cuba, donde el Estado también restringe las libertades, y es lo que tiene que hacer la Constitución, protegernos a nosotros del Estado. Esa claro, es la y él carta habla mucho fundamental. que es un discurso de libertad y libertario. O sea, él habla del anticolectivismo, él habla mucho de eso, y eso lo llevó a triunfar con un 57%. Ahora, algo conversamos de esto la semana pasada, Máximo, cuando estábamos aquí con Luis Fernando Sánchez, pero ahora podemos profundizar un poquito más, porque, ¿no es cierto?, ya hemos escuchado, lo hemos visto en las redes, hemos leído muchas cosas de él. Él va a tener un tremendo y un difícil problema, digamos, porque una cosa es libertad, libertario, pero otras cosas son las políticas económicas que él pretende, ¿no es cierto?, instaurar en Argentina. ¿Cómo crees tú que va a funcionar eso, no solo en Argentina, sino después para la región? Bueno, yo creo que tiene un desafío, algo que pasa también acá en Chile, que es el bloqueo legislativo. O sea, Milei, si mal no recuerdo, tiene 8 senadores. No tiene nada. Y en Argentina no son 50 como en Chile, son 70 y algo. Entonces, 72. 72. Entonces ya está muy, muy mermado en lo que es la agencia legislativa, y no tiene estructura tampoco, no tiene ningún gobernador, Milei. Entonces no tiene esa estructura que le hace falta para poder generar mayoría. Entonces depende mucho también de Juntos por el Cambio, que tampoco tiene mayoría. Si uno suma las fuerzas de Milei, Juntos por el Cambio tampoco da. Entonces obviamente va a tener que entrar a negociar, y lo que hablábamos la semana pasada, que tiene mucho sentido, es ver primeramente cuáles son aquellas cosas que puede hacer el presidente sin necesidad de acudir al Congreso. Porque ahí hay más posibilidades de actuación. Yo veo que la agenda legislativa de Milei va a estar muy trabada, y también, y esto ligándole un poco a lo que hablamos delante, haciendo un paralelo con el caso chileno, yo creo que el fenómeno Milei, si bien va a tener... permite también analizar algunos fenómenos globales de auge de sectores libertarios. Acá en la región, digamos, claro, América. Yo creo que en Chile el problema es un poco distinto. ¿Por qué? Yo veo que acá en Chile el tema de la delincuencia es tal que aquí las personas, más que velar por una expansión de las libertades, lo que ocurre es que es algo bien contraintuitivo. Hay quienes están solicitando o quienes exigen una restricción de las libertades, pero justamente para que se puedan ejercer libertades. Esto puede sonar medio contradictorio. Claro. Pero el fondo es que uno puede tener muchas libertades, o que potencialmente uno puede ejercer, pero que en la práctica no se puede.
por el tema de la delincuencia. O sea, claro, somos en Chile libres de salir, no hay toque de queda, sabemos muy bien. Sin embargo, todo el mundo sale hasta las 8 de la noche, Claro, y se muere de susto. pero ¿quién va a salir a las 2 de la mañana a dar una vuelta por la calle? Nadie. Y eso ahí uno ve que hay ciertas potencialidades del ejercicio de la libertad que no se están utilizando, ¿no? Hay como, por así decirlo, un margen de libertad que no se usa por temas de delincuencia. Entonces, lo que se está pidiendo en Chile incluso es un fenómeno que va incluso en contradicción a lo más libertario, que se está solicitando más restricciones de la libertad, es decir, que haya mayor presencia del Estado, incluso que haya un estado de excepción constitucional. Eso. Pero precisamente, si bien eso en términos formales restringe las libertades, permite un mayor ejercicio de la libertad que hoy día no se ejercen por razones de inseguridad. Claro, pero hay una cosa aquí. Una cosa es la libertad física, lo que tú estás hablando, y otra cosa es la libertad de yo poder elegir libremente salud, educación, sistema de pensiones, etcétera. Entonces, la gente no tiene que confundir eso. Claro. Porque una cosa es la libertad física, que en este minuto nos sentimos bien mermados. O sea, de hecho, la libertad ambulatoria, movimiento, etcétera. La semana pasada, de hecho, vimos 2 atracos, digamos, por así decirlo, en Almacenes París y en Hugo Boss, en la tienda, en el mall, donde uno se sentía bastante más libre, claro, y la gente va a decir, entonces, ¿ahora a dónde salgo? ¿A qué hora salgo? Y con el tema también justamente la libertad ambulatoria, que una de sus aristas es justamente la entrada y salida del país. Claro, hoy día nadie discutiría eso para un chileno, que salga y vuelva a entrar. Pero ¿qué pasa con los extranjeros que entran y salen de Chile? Y tienen un problema de control de frontera o también de inmigrante ilegal. Entonces también ojo que uno tiene que ver con el tema de libertad, y como tú dices, hay que hacer ciertas distinciones. Y lo que se está pidiendo, creo yo, esta interpretación de lo que pasa en Chile, es justamente en aquella arista de la libertad ambulatoria o entrada y salida del país, ser mucho más restrictivo, y también incluso en algunos casos intensificar la acción del Estado, que en sí misma implica restricción de la libertad de los ciudadanos, pero justamente para contener un fenómeno muy particular que se está dando en Chile, que es un tipo de delincuencia que no conocíamos hace años. Temas de las bandas de crimen organizado, el tema de los secuestros, sicariato, terrorismo con todas sus letras. O sea, lo que estamos viendo, lo que vimos hace algunos días, no solamente el tema de la granada en Santiago, sino más bien me refiero a las bombas de ruido que hubo en la región del Biobío, donde simultáneamente explotaron 3 bombas de ruido, y esos actos fueron catalogados incluso por la ministra Toá y por el gobierno como actos terroristas. O sea, ya no somos ajenos a eso, y cada vez va, ya no solamente en la 9ª región, ahora la 8ª, cada vez se va moviendo un poco más el cerco, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué hacemos respecto? Porque la verdad es que esa inmigración desmedida, descontrolada, no pareciera no tener fin. De hecho, la semana pasada estaban mandando 60, 80 venezolanos de vuelta a Venezuela y no habían los permisos correspondientes. O sea, mal manejada. Muy manejada. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que estamos como en un zapato chino aquí. ¿Qué dices tú, Víctor, al respecto? Yo creo que hay 2, de alguna forma, patitas las que podríamos hincar el diente, 2 teclas. La primera es exigirle al gobierno que sea serio en este tipo de temas, que no improvise, ¿no es cierto? Se notó mucho la improvisación la semana pasada a propósito del vuelo, porque yo escuchaba ayer al senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, que decía, estas expulsiones durante el gobierno de Sebastián Piñera se preparaban por meses. ¿No es cierto? No era como que ellos, no, sabes que me faltó este papel y viene de vuelta. No, esto, a pesar de que el presidente Piñera no tenía una buena relación con el régimen de Maduro, igual se podían gestionar este tipo de vuelos. Ahora parece que el presidente Boric, que es más afín, no digo él, porque igual ha tenido algunos ¿cómo se llama? Dime diretes sobre todo con Diosdado Cabello, igual debería tener una mejor relación y que acepten a los migrantes que están siendo reconducidos a Venezuela. Y es muy costoso, como tú dices, o sea, un vuelo comercial o de la FACH, que sea para enviarlo, la tripulación, que solamente en tripulación y combustible es un costo gigante para el Estado. Entonces acá hay 2 problemas. Uno, claro, ¿qué hacemos con los que ya están ilegales y están cometiendo delitos? Hay que buscar la fórmula para expulsarlo en el tiempo el más rápido posible. Pero aquí también es el problema paralelo es tratar de tener mayor control de la frontera, porque a medida que uno va expulsando gente es mucha más de los que ingresan. Y ese es el otro punto al cual yo quería ir, que primero es como que el gobierno realmente haga una real gestión, y el segundo, yo creo que viene por un lado la nueva constitución que se está proponiendo el 17 de diciembre, viene con innovaciones en ese sentido. Por ejemplo, se establece una norma que el gobierno o el Estado de Chile tiene la obligación de expulsar en el menor tiempo posible a los inmigrantes que entran por pasos irregulares.
Ahora, ¿cierto? ¿cómo se controlan los pasos irregulares? Sí, porque el tema es que la frontera es tan larga hay una que en el frontera muy fondo... larga. También se mandata, hay otra medida que son complementarias todas, hay otra medida la cual mandata al presidente de la República a crear una policía fronteriza. Hoy día nosotros sabemos que en el norte están los militares controlando la frontera. Los militares no están entrenados para el control de frontera, ellos y están además entrenados tendría que para ser la guerra. muchos más. Sí, ellos están están entrenados, para la guerra, no están para el control de frontera. Y ahora se mandata, si es que se llegase a aprobar la propuesta del 17 de diciembre, mandata al presidente a crear una policía fronteriza, como ocurre en muchos países donde hay una policía especializada en términos de control de frontera. Entonces, son medidas complementarias y que creo que van en la dirección correcta de que las personas, si bien vengan a Chile, migren a Chile, pero lo hagan de forma regular. O sea, yo creo que ya con la cantidad de migrantes que tenemos estaría como suficiente. Tendríamos que empezar a pensar en que paremos por un ratito la migración y aquellos que están en forma, que han sido procesados por algún acto delictual, También. por favor que vuelvan. Ahora, tú estás hablando de dos cosas, costos, ¿no es cierto? El costo... Tú hablas del costo de la policía fronteriza, que es un costo grande, y tú hablas del costo de mandar a esta gente para afuera. Se ha gastado tanto y se ha perdido tanta plata en otras cosas, que la verdad que creo que a estas alturas fijarse en lo que es expulsar a 60, que no es ni un grano de arena en todo lo que esto significa, pero claro que me parece válido, pero resulta que si yo lo pienso, o sea... cortémosle la plata a las fundaciones, cortémosle la plata a una serie de cosas, digamos, en este país, y la verdad que mandémoslo nomás, punto. ¿Qué opinas tú, Maximiliano, al respecto? Yo estaría de acuerdo igual en mandarlo para afuera, porque sí. 60 no es nada. No, claro. O sea, no hay ningún país serio que no haga expulsiones cuando correspondan, y Chile yo creo que aspira a ser un país serio. Sí. Y hoy día Aspira. yo hoy día aspira porque lamentablemente, si bien éramos un oasis, como decía el expresidente, pero yo diría más bien la excepción a la regla en Latinoamérica, Chile, y esto no por ser, yo soy latinoamericano evidentemente, pero no miento cuando digo que Chile se ha latinoamericanizado en los últimos 4 o 5 años. Entonces, claro, si hay que gastar plata en eso, habrá que hacerlo nomás, y cueste lo que cueste. Entonces aquí yo quiero distinguir también, porque mucho se ha hablado en contra de esta propuesta constitucional, que a todo esto yo respeto a todos quienes votan a favor, en contra, cada uno tendrá su opinión. Espero que todos convengamos el 18 de diciembre, que pase lo que pase, el proceso se cerró. Claro. O sea, ya por lo menos espero encontrar aliados, ¿no? Claro. Pero aún así, he escuchado mucho que esta propuesta genera mayor burocracia, hay costos de instalación, incerteza jurídica. Oiga, pero cualquier constitución requiere tiempo de instalación, evidentemente, y tiene un costo asociado con algún órgano. Y si alguien me dice acá, que esto genera más burocracia, sí, genera más burocracia, pero crea una agencia anticorrupción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ya, Bueno. Policía fronteriza. ¿Necesitamos policía fronteriza? Sí, la verdad que sí. Bueno, se tiene plata. Hoy día, ¿usted piensa que hay pocos carabineros por cada 100.000 habitantes? Sí, Yo creo que estamos al dedo. muy poco. Por supuesto, necesitamos más carabineros. Bueno, señora, si usted quiere más carabineros, eso también tiene un costo. Eso es mayor burocracia. ¿Usted está en contra de la burocracia entonces? No, pues hay que distinguir. Depende de la burocracia. Claro. Y creo que esta propuesta sí distingue la buena burocracia de la mala burocracia y genera burocracia, a mi juicio, que es positiva. Lo mismo con la Fiscalía Supraterritorial. Hoy día el mismo fiscal nacional, cuando fue al Consejo Constitucional, pidió una Fiscalía Supraterritorial, porque no dan abasto. Y hay muchos delitos que espacialmente exceden las fronteras regionales y se requiere una nueva forma de abordar estos fenómenos del delito. El mismo fiscal nacional lo pide, entonces si es que el Consejo le dice, ok, vamos a crear una Fiscalía Supraterritorial, ¿eso es mayor burocracia? Sí, mayor burocracia, mayor gasto público, pero es buen gasto, eso... Eso es al principio, después va a ser, pero la verdad que se van a poder restringir otros. Defensoría de las víctimas. La propuesta que era una defensoría de las víctimas, una Otros cuestión que se trató de hacer en el proyecto anterior y se rechazó, y ahora se agrega. No solamente eso, incluso el gobierno ahora envió un proyecto de ley para crear la defensoría de las víctimas. Eso. O sea, hasta ellos se dieron vuelta. ¿Y un ministerio de seguridad? O sea, y eso es burocracia, es mayor burocracia, sí, pero no es crear burocracia por crear burocracia. Claro. Por darle pega a la Claro. gente del gobierno, a la gente del momento. Con todo respeto. Hacerlo político. Con todo respeto lo que voy a decir, pero no se están creando oficinas de género en todos los ministerios y oficinas de la oficina y la división de género. No, esto es gasto público que va destinado a enfrentar un problema concreto, ¿no? Aquí no van a haber apetitados. O espero yo, y de hecho la propuesta incluso contempla una norma que fue propuesta por la ciudadanía en una iniciativa popular de normas de las más votadas, que fue por un Estado sin pituto. También trae medidas en ese sentido. Entonces yo creo que, claro, ¿se crea mayor burocracia? Sí, pero se crea burocracia que a mi juicio está bien diseñada y bien pensada para enfrentar un problema que hoy efectivamente molesta a los chilenos. Entonces cuando uno habla de mayor burocracia o menor burocracia, uno no puede, creo yo, acogerse, digamos, sin ningún tipo de reflexión a buenos eslóganes
que a mi juicio yo creo que es un problema que también, y esto ligándolo a lo de Milei, claro que también se va a encontrar alguna resistencia cuando, porque no es lo mismo eliminar el ministerio, no sé, por dar un ejemplo, el ministerio de Educación a eliminar un ministerio, qué sé yo, no sé cuál, de cultura o de turismo. Que se pueden refundir en dos. Hay algunos que se pueden refundir. Y hay algunos que uno sabe y que son centrales en cualquier gobierno. Claro. Yo creo que lo va a tener muy difícil también con eliminar el Banco Central. El Banco Central de Argentina funciona mal porque es cooptado políticamente, no tiene independencia. Y lo único que hace es generar billetes. Claro, genera mayor inflación y al final el gobierno tiene el control también sobre la política monetaria porque tiene control sobre el Banco Central. Pero yo creo que ellos debiesen buscar una solución intermedia, no eliminar el Banco Central, pero quizás diseñar una institucionalidad que sea más independiente como funciona en Chile, que con todas las luces y sombras es un Banco Central en Chile que es un lujo. Igual con el servicio electoral en Chile. Entonces, y fíjate, perdón, eso no lo han tocado los argentinos, no han hablado de servicio electoral. No. Que allá no es un tema fácil porque tampoco es un tema bueno. No, es para un nada. tema... No tienen papeleta única. Claro, exactamente, no tienen siquiera. papeleta única, o sea, la gente puede votar 2 veces. Entonces, es una cosa que tú dices, pero ¿cómo? En un país como Argentina puedo Esa votar es 2 otra veces. cosa, que Chile muchas veces tiene instituciones que son un lujo. Claro, la verdad, y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Exactamente. Así como también recién hablábamos de que en Chile se respetan las libertades, también no nos damos cuenta hasta que al final nos las quitan. Una pregunta, ¿qué opinan ustedes de la ministra del Interior? El trabajo que ella ha hecho parece que es de dudosa calidad, habla como dudosamente porque las cosas que ella propone o dice, la verdad que nos genera duda a todos los que la escuchamos o la leemos. ¿Qué opinas tú, Maximiliano? Esa pregunta es muy interesante, la he escuchado muchísimo el último día. De hecho, ayer en un programa de la televisión escuché que se le hicieron a Felipe Arboe y luego se le hicieron también a Rodrigo Galilea. A Rodrigo Galilea, sí. También se le hicieron. Y yo creo que, claro, ha tenido declaraciones muy desafortunadas la ministra Toá. Tú mismo señalaste una delante que era sobre que estaban haciendo turismo Claro, la deportista las cubana. cubanas haciendo turismo, o sea, la verdad que cosas como esa. Y por fin ha subido en el 0, eso fue la Vallejo. También habló de las tomas no violentas. Claro, Sí. no, También habló Mira, de yo- las yo- tomas el creo- 0,6, digamos, en la economía. Yo creo 0,6 que no- uno tiene que saber dar la batalla porque cuando tú me dices, que, claro, ¿qué opina de la gestión de la ministra? Yo creo que está muy al debe. En general, seguridad del gobierno está muy al debe. Pero también uno puede decir, claro, ¿qué se hace? Y uno al tiro se le viene a la mente una eventual acusación constitucional. Yo creo que hoy en día sí que hay alguien que debiese estar primero en la lista en tema de responsabilidad política, revisando todos los ministerios en primer lugar, yo diría que es Montes. Montes. Por ya. el tema del caso convenio. Claro. Eso ya no es, eso es una cuestión que ya se descubrió que hay un mecanismo, hay una cuestión institucional y parece que la responsabilidad política y con todos los acontecimientos que van a pasar, en algún momento va a terminar renunciando o lo van a sacar. Pero pareciera que él no quiere renunciar, entonces No. quien lo saca no quieren sacarlo mucho porque parece que era una carta política Han más o sacado menos a seria. todos menos al ministro. Claro. Yo creo que el problema, claro, es sacar a todas, aquí uno pone. Uno dice, no, que Monsalve. No, Monsalve no. Por eso digo. Pero por eso yo creo que al final veo por de pronto que sería muy arriesgado, podría fortalecer a la ministra una acusación constitucional a esta altura, pensando también que ella es una potencial candidata presidencial. Al final, cuando las acusaciones constitucionales no se encuentran con la mayoría, ni siquiera dentro de la propia coalición, no hay convencimiento y tampoco hay un hecho que desencadene. Si mañana hubiese un caso, estamos viendo muy seguido, cuestiones de delincuencia, Sí. si mañana hubiese un caso, digamos, bien fuerte, a mí no me cabe ninguna duda que hay que dicen ir con todo contra todas. Y el mismo gobierno, el mismo presidente, ya tendría que darse cuenta que sería insostenible mantenerla en el cargo. Pero yo creo que por de pronto suena apresurado una acusación constitucional, pensando también en la época del año, y esto puede sonar, alguien puede decir, oye, pero qué poca convicción y qué poco pragmático. Pero bueno, si uno incluso es estratégico, estamos en un periodo donde la legislación, o sea, digamos, el Congreso deja de funcionar después de enero. Una acusación constitucional presentada ahora quizás ni siquiera alcanzaría a votarse. Ya, pero y otra pregunta. Además, el presidente yo creo que está en la gran disyuntiva, por así decirlo, porque lo pensará en su cabeza o alguien le asesorará al respecto. A ver, tendría a Montes para echar, Sí. digamos, para decirle fuera. creo- Y a toda. Y entonces, ¿y quién pone? Pero con esto quiero cerrar. dale. Yo creo que lo que va a ocurrir, o debiese ocurrir, es un cambio de gabinete. Claro, Distinto. completa. Claro, porque este gabinete está muy desgastado. Ya, tal cual. Yo leía, por ejemplo, ayer, con justa razón, no recuerdo si era Mansú y alguien que escribía, por ejemplo, ¿cuándo fue la última intervención notable del ministro Elizalde? O el ministro de lo desgastado que está, no solamente Montes, y no solamente Toá,
yo diría también que el ministro de Justicia, ese ministro de Justicia... El Cordero, claro. El ministro de Justicia está haciendo cualquier cosa menos ministro de Justicia. O sea, él básicamente es un asesor abogado, lo mandan para dar explicaciones. Sí. Nada más. Es el abogado de cabecera de Boric. Es el ministro de Justicia. Entonces yo creo que esos 4 liderazgos, que es Montes, Toá, Elizalde y Justicia, están Cordero. ya muy, muy desgastados. Ojo también Cataldo con el tema de la crisis educacional. Sí, por favor. Y la que se está salvando es Camila Vallejo. Pero A esta- ella yo la han pregunto, protegido. ¿por a qué ella la la han protegen protegido. tanto? La han protegido bastante porque... O sea, la yo próxima creo que candidata. Estratégicamente, claro, yo lo veo un poco así, están adelantándose, que es la única carta fuerte que tendría la coalición de Apruebo Dignidad, porque recordemos que en el gobierno tenemos 2 coaliciones. Tenemos a el socialismo democrático y tenemos Apruebo Apruebo Dignidad. Dignidad. Y la señal política de sacar a Vallejo en primer lugar es, digamos, dinamitar el círculo de hierro de Hierro. Boric, que ya quedó muy Absolutamente. mermado, Muy. quedó muy mermado no solamente con lo de Jackson, sino también con Matías Lopendía, que era su jefe de Y gabinete. Crispi, que está en cuestionamiento. Y Crispi también, que está en cuestionamiento. Entonces, eso sería dinamitar el primero círculo de hierro. Y en segundo lugar, sería quitarle un protagonismo al Partido Comunista, como dice Víctor, ya teniendo a otro ministro que es Cataldo, muy cuestionado. Entonces, yo creo que aquí va a haber un cambio de gabinete. Entonces, ¿Pero tú crees que va a haber o nos gustaría que hubiera? Porque la verdad Depende de que la él elección creo también. que va a haber... Si, no si sé. gana el a favor, no, se gana a favor. yo creo que va a haber un cambio de Va a gabinete. haber un cambio de gabinete, definitivamente. Y también, ojo, que como vayan avanzando, lo que pasa es que el gobierno, yo creo que está pensando de esta manera. Dice, mira, la cosa, tenemos el 30%, hay que aferrarse a eso, estamos por agua turbulenta, pero digamos que estamos avanzando, o estamos sobreviviendo. Estamos Pero sobreviviendo. no ha habido todavía un caso, evidentemente que lo del caso convenio todo se está conociendo a cuentagota, Sí. pero va a haber un momento donde va a ser tanta la presión que ahí va a haber un momento de decir cambio de gabinete va. Porque también los cambios de gabinete sirven, por así decirlo, como para Dar fusible, oxígeno. ¿no? Dar Claro, oxígeno, claro, de comprimir claro. una situación. Claro. Y si tú descomprimes hoy día, yo imagino un cambio de gabinete mañana, cambio de gabinete, y resulta que en un par de semanas más el caso convenio ya entra, porque ya están en la lista judicial, pero entra un caso o se está terminando de sesionar la comisión investigadora, o sea, esto está en ebullición, pero todavía no explota. Entonces, si uno hace un cambio de gabinete de hoy y en un mes más pasa, hay una ebullición política, ya no te va a servir el cambio de gabinete para descomprimir, porque es muy reciente. Entonces yo creo que se está esperando el gobierno a llegar a una Al situación más 17 de crítica, diciembre. que podría ser, como dice Víctor, sería un golpe muy tremendo si ganara a favor. Eso ya, o sea, lo que pasó el anterior, también cuando ganó el rechazo, ya hubo un hecatombe en el gobierno. Afiche, sí. Salieron todo. Yo creo que si ahora gana a favor, no solamente habría un cambio drástico porque sería una derrota política de magnitud inimaginable, o sea, de proporciones, sino también porque en adelante cambia la agenda legislativa del gobierno, porque hay que instalar esa nueva constitución. Entonces tú necesitas gente nueva que esté en más sintonía con la propuesta y que permita hacer esos cambios, porque este gobierno ya se la jugó por el a favor, aunque no lo haya dicho. Entonces tú no puedes tener a gente radicalmente jugada por el a favor implementando una constitución que no quieren. O sea, ellos Claro, mismos yo absolutamente. creo que hasta por dignidad ellos mismos se debiesen ir. Sí. No va a pasar, pero yo creo que el a favor sería un caso donde sí habría un cambio de gabinete. Quizás yo creo que el presidente está pensando en eso, pero raya para la suma, y con esto cierro, yo creo que lo que hace falta al gobierno es un cambio de rumbo de ese nivel. No algo cosmético de un ministerio. Sí, porque además pensemos otra cosa. El gobierno no tiene mucho programa. No tiene agenda tampoco. No, tiene. No tiene agenda. No maneja la agenda. Se le cayó la agenda en todo el minuto. 4 de septiembre del año pasado. Se le cayó. el programa. Entonces, ¿qué sigue después del en contra o de la favor? Es que eso es. No tenemos agenda, o sea, no tiene el gobierno agenda. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno? Y la verdad es que como chilenos nos preocupa a todos. A todos. Entonces, la verdad que es un tema muy, muy difícil de manejar y todo lo demás. Tengo un tema como relacionado, pero no tan relacionado. Yo veo mucho el programa Sin Filtro. Me gusta personalmente, pero es un tema personal. Y la verdad que Gonzalo Feito el otro día hizo una declaración en que dice el programa Sin Filtro es un muy buen programa desde la perspectiva de nosotros que lo mandamos, digámoslo esto, porque es un programa que es bastante de tipo social y enseña a la gente. Sí. Y eso es verdad. ¿Qué opinan ustedes del programa Sin Filtro? Porque yo en lo personal he aprendido mucho y me gusta que los panelistas que no tienen ningún otro programa, los panelistas estén con la Constitución abierta, con los artículos, las normas, todo abierto, entonces pueden discutir con mucha causa.
se exacerban, se emocionan, etcétera, etcétera. Pero no importa, porque instruye a la gente. ¿Qué opinan ustedes de un programa de ese tipo, Víctor? Yo las veces que he visto el programa Sin Filtro, si bien rescato que se habla con un lenguaje en el cual la gente pueda entender de forma más simple, porque no es lo mismo ver Tolerancia Cero, que es el que sale los domingos, a ver Sin Filtro, que es el que sale todos los días, y con distintos panelistas que hablan de otro tipo de temas. Yo creo que eso es lo bueno que tiene aquel programa, como que baja un poco la discusión política. El problema es que cuando hablamos en términos muy simples en política, claramente el discurso va a ser simplista y las conclusiones van a ser poco analizadas. Yo el otro día veía una panelista que, si no me equivoco, es militante de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo creo que se llama, que tenía un discurso que para mí me parecía aberrante, ¿no? Y como media insolente, se burlaba como se reía, entonces, como diciendo no. Y no lo digo solo de ella, sino que quizás ella, claro, representa a la izquierda, a la opción en contra, pero también veo algunos panelistas que de repente también se les sale un poco el indio, digamos. Claro, y yo creo que a la política no le hace bien eso. No le hace bien eso porque creo que es un poco falta de reflexión, falta de doble clic de la segunda derivada, ¿no? Se quedan como en el muy titular básico. Y claro, decía, no, esta constitución favorece a los cuicos y que no sé qué, y eso es una mentira del puerto de una catedral. Entonces, claro. Un poco la forma de expresarse. Claro, la forma de porque es bastante de lenguado el programa en realidad. Entonces la gente, claro, lo ve por eso, porque es de lenguado. El Gonzalo Feito pone unas caras. Entonces es como esa parte, tal vez a un público en general gusta, pero no es lo profundidad. Yo, siguiendo lo que dice Vito y lo que dices tú, María Eugenia, claro, yo creo que efectivamente le da, por así decirlo, a la gente una válvula de escape para poder ver este tipo de programas del lenguado, porque tampoco existía ese espacio. Claro. O era todo muy señorito, o no existía. Y esto, como dice, baja un poco, quizás el nivel de la discusión no es tan profundo, pero sí, pero sí permite también que la gente opine de estos temas, que no se queden solamente en titulares de prensa. Tal cual. Entonces, y también da, y esto nos habla a una arma de doble filo, que da mucha visibilidad a algunos rostros más emergentes. Porque yo creo que, claro, este tipo, como el programa se hizo muy popular. Sí. De hecho, yo creo que el programa más visto de política a nivel masivo, yo creo que uno ve un programa en YouTube, tendrán, no sé, más de 100.000 reproducciones, no sé cuánta gente, pero estamos hablando de 130.000, 138.000. Eso es lo que lo ve en vivo, ¿no? Sí. No, o sea, en YouTube. De YouTube, ya, pero es muchísimo. Entonces, claro, la gente cuando aprovecha ese espacio, y en política no hay publicidad que es mala, eso se tiende a... Cada uno quiere aprovechar sus 5 minutos. Esto es como los reality show. El reality, uno ve cualquier reality y siempre sabe que a los que le va mejor son los que exacerban el discurso, ¿no? La forma. Siempre hay un Junior Playboy por ahí, ¿o no? Siempre hay algún perfil de ese. Entonces, yo creo que esto también genera ese mismo fenómeno. Como cada uno quiere aprovechar sus 5 minutos de fama, a veces la mejor forma de aferrarse a eso es ser lo más radical posible en la forma. Y eso, claro, genera cierta distorsión. Yo espero que esas personas que utilizan esta forma de llegar a la política, porque a mí me parece perfecto aquellos que son comentaristas y se quieren mantener al margen de la política justamente para mantener el tono del lenguado. Perfecto. Pero yo veo con peligro, incluso con temor, que muchos de estos perfiles, como el que mencionaba Víctor, estén utilizando estos programas como plataforma. Todos. Y después replicar esta misma forma de expresión en la política ya profesional. Yo creo que eso ya es distinto. Yo creo que todos van a ir a la próxima elección, o no todos, ya, el 90% va a ir o a la próxima elección parlamentaria, o van a ir a la próxima elección de alcalde. Pero al emparte, yo diría que al emparte no una persona del perfil que yo me refiero, o sea, al emparte es alguien que viene... Pancho Rego, tal vez, una cosa así. Al emparte viene de al emparte... Aldo Duque, digamos. Aldo Duque, claro. Pero al emparte fue asesor presidencial, creo que trabajó en el tiempo de Lago, de Frey. Sí, porque era exdemócrata cristiano. Y en la forma es bastante más cuidadoso que otros panelistas que, como tú decís, se le... Sale el indio, digamos. Sí. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Una linda pausa musical porque vamos a partir con la Navidad. Nos queda un mes, 4 semanas, con Michael Bublé, It's Looking a Lot Like Christmas. Volvemos con nuestros invitados de esta tarde en el Revelando el día lunes. Un día lunes frío, la semana pasada teníamos solcito, calentito. Volvió a llegar el otoño, pareciera aquí, porque el día de hoy estaba muy, muy helado. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Víctor Inostroza, Fundación Piensa, y Maximiliano Duarte. Estamos aquí los tres, junto a Claudio Alvarado, quien nos conduce el programa, quien nos controla el programa. Bueno, el próximo tema que teníamos a propósito de libertad también lo quise traer a colación,
es el tema del presidente Frey, que muy en libertad de conciencia, lo que me parece muy bien, él dice que va a votar a favor y da sus explicaciones bastante centradas, bastante contundentes, y por supuesto que la democracia cristiana no les pareció bien, que no podía ser así, etcétera, etcétera. O sea, él no se fue por lo que opina la democracia cristiana como partido y que había que votar todos en contra. Él vota a favor y da las explicaciones claras. Víctor, ¿tienes algo que decirme al respecto? Sí, a mí me parece que la declaración del expresidente Eduardo Frei fue bastante contundente. Absolutamente. De los 4 expresidentes vivos que tenemos, fue el que salió con más fuerza por una opción. Tenemos un empate. Sebastián Piñera con Eduardo Frei van por el a favor y Ricardo Lagos y Michelle Bachelet van por la opción en contra. Y a mí me parece que la declaración del expresidente Frei se centra por el a favor con un argumento que para mí es el más grande, válido, que es el que con esta propuesta se cierra el proceso constitucional. El presidente Eduardo Frei dice que si es que llegase a ganar la otra opción, vamos a seguir con este juego de convenciones, de consejos. Y pueden ser 4 y 5 propuestas claro, él más. Él lo dice en su declaración y no está muy alejado de la realidad, porque es cosa de escuchar a los personeros de izquierda que señalan que van a poner en contra y que se cierra el proceso, pero después le ponen apellido y dicen por este gobierno. Claro. De hecho, o hasta el año 2030. Eso fue una idea que dijo el presidente del PPD, el senador Quintana, y bueno, le tiraron de todo para que entonces la verdad es que claro. Y yo creo que eso es lo que a él más lo motiva. Él hizo un examen de la propuesta constitucional, se dio cuenta que establecía 12 bases constitucionales, se mantienen mucho de nuestra tradición constitucional, claro. Están bien balanceados los poderes del Estado, hay una mejora al sistema político, hay cosas que a él no le gusta como a todo el mundo. Pero claro, se puede mejorar también. Se pueden mejorar pero al final yo creo que para él lo más importante es que con esto se cierra el proceso y Chile y los políticos van a tener que abocarse realmente a las necesidades de los chilenos, porque si bien en un principio quizás el proceso constitucional, o sea, el tema constitucional era un tema más de élite, era un tema que más se instaló, que se creó más que estaba, ahora realmente tenemos un problema constitucional. Ahora estamos inmersos en este problema constitucional y hay que cerrarlo, y eso es lo que dice el presidente Frei en su discurso, que es a lo que llama más a hacer. Ese es según yo, cuando yo vi la declaración, en donde más se centra, a cerrar esto y que con el a favor se va a cerrar. Oye, Maximiliano, hay gente que está, no se sabe si a favor o en contra, pero dice que los problemas políticos no se solucionan con una constitución. Yo veo que en esta constitución al menos se van a solucionar varios problemas políticos. Puedo estar equivocada, tú coméntame al respecto. Mira, es curioso porque ahora quienes dicen eso son justamente quienes el año pasado nos decían que la constitución iba a resolver estos problemas. Claro. Ahora dicen que no. De hecho, yo vi una declaración del consejero experto Gabriel Osorio, del Partido Socialista, que decía que hay que ser muy ingenuo para pensar que ahora uno le va a mostrar la constitución a un delincuente y no te va a saltar. Claro, tiene razón, pero uno también podría decir lo mismo con el Código Penal. Claro. Yo tampoco le voy a mostrar el Código Penal a un delincuente y no me va a saltar. Pero sabemos muy bien que al menos la pena tiene como función el desinhibir cierta conducta, y si alguien sabe que hay una conducta sancionada, esperamos que eso sea un desincentivo para delinquir. O sea, llevar esto también al absurdo, claro que tiene razón, no le va a mostrar la Constitución a alguien, oiga, levante las manos, no, pero mire, tengo la Constitución. No. Claro, pero lo mismo se puede decir con el Código Penal, lo mismo se puede decir el Código Civil y de todas las leyes, pero eso no significa que las leyes sí cumplen un efecto de transformación de la política pública. Absolutamente. O que permiten mejorar o empeorar, en su caso, la calidad de vida de las personas, dependiendo de quién esté legislando. Entonces, claro, el restarle ahora cualquier importancia es poco serio, cuando el año pasado lo mismo nos decían que era el tema de mayor importancia, y que lo impulsaron el tema constituyente no solamente a partir del 19 de octubre, sino más bien hace años, ¿no? La cuestión constitucional se ha tratado de instalar hace al menos 10 años. Absolutamente, con la presidenta Bachelet en la primera periodo de ella. Entonces que ahora digan, no, resulta que no importa tanto. Bueno, entonces yo espero que, independiente del resultado, como decía al principio de este programa, estemos de acuerdo en que el tema constitucional se cierra, porque Chile no aguanta tanta incertidumbre constitucional. Y también hay un problema cuando uno lleva todo a rango constitucional, que todas las discusiones se den en ese campo, es un problema, porque hay cosas que son propias de la discusión de política pública, que puede ir o volver, y la Constitución tiene más ya, yo diría, una pretensión de permanencia. Algunos dicen 30, 40 años, que se puede reformar, sí, se puede reformar, pero tampoco es lo ideal tener una Constitución para andar reformando la... Exactamente, no podemos 40 o 50 años andar reformando la Constitución, o sea, no se trata de eso, del gobierno ni el país, etcétera, etcétera, o sea, no aguanta eso. Y me cuesta también, eso... Yo creo que la lógica hoy día de la izquierda en Chile es
no queremos firmar una constitución por el Partido Republicano, preferimos quedarnos con lo que hay. Total, tiene 4/7 de reforma y podemos llegar a 4/7. Pero yo le diría, oye, y podría ser que su adversario político también llegue a los 4/7. Claro. Entonces, Chile Vamos con el Partido Republicano tuvo más de 4/7 en esta pasada. La anterior le tocó a la izquierda. Entonces también es poco serio apostar a los 4/7 y veamos cómo se decide la próxima elección parlamentaria, porque lamentablemente, si es que esta propuesta constitucional se rechaza y nos quedamos con la constitución actual, no se acaba el problema. No. La madre de las batallas va a ser la próxima parlamentaria. Absolutamente. Ahí, el que se llega a 4/7 se lleva la pelota para la casa. Puede armar una constitución de nuevo y subir el quórum y ahí se acaba. Entonces, yo también pienso que es poco serio, es irresponsable incluso por el futuro de Chile, el andar apostando a la ruleta rusa a ver a quién le llega el balazo, ¿no? Yo creo que hay que ser más serio y pensar en el bien superior del país y tratar de tener un texto que ya sabemos muy bien que se va a corregir y en qué materia se va a corregir. Si, miren, el tema del aborto, las 3 causales que se pueden explicar, que todos dijeron que no, que esa no es la idea. Son pero cosas último, específicas que se pueden ir mejorando. Yo le aseguro que izquierda, derecha, quizás Partido Republicano no, pero yo le aseguro que sí que hay que despejar esa duda y ponerle expresamente, se va a hacer. Sí. El tema de las contribuciones, que yo no tengo mayores problemas con eso, pero yo sé que hay gente que dice que no, que esto que quizás planearlo mejor, quizás que entre en rigor en 5 o 6 años es muy pronto. Bueno, se va a hacer el diseño institucional para que eso afecte lo menos posible a la recaudación municipal, se va a hacer. Entonces, yo veo que en aquellas materias donde sí hay posibilidades de mejoras, va a haber voluntad política, pero donde yo veo que no va a haber voluntad política son justamente los cambios al sistema político. Porque ¿qué parlamento va a querer disminuir su número parlamentario? ¿Qué parlamento va a querer disminuir? Hoy día tenemos 22 partidos políticos. No autodisminuimos nosotros mismos, no. No, que el PPD, no, lo mismo si la próxima elección no hay diputados del PPD, lo mismo con el Partido Liberal, lo mismo con otros partidos que no están llegando al umbral del 5%. Bueno, evidentemente, las reformas al sistema político, lamentablemente, son las más difíciles de implementar por los propios políticos. Y esa es la gran oportunidad de este proceso constitucional, que si no se hacen esos cambios, el sistema político va a ser difícil que lo hagan los incumbentes. Entonces yo miraría con especial detalle también el capítulo relativo al sistema político, ya sea sobre el régimen presidencial o sobre el Congreso. Así que creo yo que cuando uno ve los pros y los contras y hace una lectura como le hizo el presidente Frey, me parece que su postura es bien sensata y muestra también valentía en una época donde todos están con la calculadora en la mano. Esto lo dice el mismo Frey. El a veces ir en contra de la propia tribu, contra la corriente, es un acto que por convicciones muchos dejaron de hacer. ¿Cuántas personas se quedaron calladas en el estallido social? Claro. ¿Cuántas no levantaron la voz? No estoy diciendo aquellos que lo justificaron, porque ellos, muchos lo justificaron, pero muchos que estaban en contra no levantaron la voz. No. Porque da miedo muchos decían, amigo, ¿para qué me voy a hacer enemigo? ¿Para qué me voy a ser enemigo? ¿Para qué si yo tengo amigos? Yo sé que este tema rompe familia, rompe amigos, pero hay que ser valiente también para ir en contra de yo creo que partió todo el problema. Los que no se atrevieron a levantar la voz. ¿Te fijas? Los que no se atrevieron a levantar la voz en esa situación, incluido el presidente Piñera, qué sé yo, que hicieron este famoso acuerdo por la paz el 15 de noviembre del 2019, yo creo que ahí partió como todo este tema, que fue un tema político grande, grave, que se vino esto más adelante. Ahora, el acuerdo, creo yo, de Piñera va a envejecer bien, porque Piñera tiene la buena suerte de que tiene la mala suerte que nadie lo valora en el momento, claro. Pero a la larga todos ven ahora, oye, mira, fíjate que todo esto es de fruto del acuerdo y en el peor de los casos nos quedamos con la constitución vigente. Yo creo que Piñera respira tranquilo hoy día, después del plebiscito del año pasado. Yo creo que el plebiscito del año pasado Piñera estaba nervioso y le iba a ser el gran causante de la constitución refundacional. Ahora yo creo que a largo plazo su postura, él sale mejor parado, o al menos vive tranquilo. Lo mismo con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que, y de hecho uno ve la encuesta hoy día, y lo más curioso es que Piñera está en segundo o tercer lugar de preferencia. Sí, ya insólita. Y si se aprueba la nueva constitución, no podría ser presidente. Claro, no podría ser a favor. Eso también igual es un sacrificio que está haciendo el expresidente Piñera. Pero no importa. Y sobre los arrepentidos, me gustaría relevar un poco lo que tú dices, que hay varias gente arrepentida de la violencia. Sí. Yo le cobro aquí más la pasada al socialismo democrático. Ya. Que es la izquierda que se sintió avergonzada de su obra de los 30 años y avaló o fue obsecuente con la violencia. De hecho, hace un par de meses, la senadora y presidenta del partido socialista señaló, hizo un mea culpa, que debieron haber sido más duros con el tema. Y incluso lo he visto en varios programas que hace la misma... Pero lo hizo después. Lo mismo que tú mencionaste al experto Gabriel Osorio,
que ahora está arrepentido de haber votado por la Constitución del año pasado, pero lo dice ahora, lo dice a 3 semanas de la elección, no lo dijo. Bueno, y Tomás de Rementería. Que eso que romantizaban la inmigración. Claro, y todos del Partido Socialista, entonces, y que es parte de este socialismo democrático. Y yo creo que ellos se sintieron avergonzados mucho de una buena obra que hicieron con todos los errores que cometieron. Por supuesto que se podrían haber mejorado. No supieron defenderla. Exactamente. No supieron defenderla y fueron cooptados por la izquierda más extrema, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Oye, y hay otra cosa. El expresidente Frey nuevamente dice que en Chile, si no va a haber ninguna certeza económica. No. Porque no va a haber certeza jurídica, no va a haber certeza institucional, que es obvio. Entonces, pero escuchemos también lo que dice el presidente Frey, porque mucha gente que es de, como dices tú, del socialismo democrático, lo escucha. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos que escuchar esas partes. El caso del litio es un buen ejemplo. Ahora los mercados internacionales están viendo a Argentina con mejores ojos. Pero claro. Con el tema del litio que con Chile. Chile tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo. Claro. Pero como en la Constitución y las certezas están siempre en el aire, están en boga todavía y no hay algo que los inversionistas vean y digan, miren, ¿sabes qué? En Chile el derecho de propiedad se regula así, en Chile las concesiones se regulan así. Bueno, vamos. ¿Qué persona con capital va a ir a un país a invertir con una constitución que no está cerrada? Aparte que justamente en materia de constitucional, la constitución vigente es muy restrictiva en la explotación de minerales, es muy proteccionista, que tiene una lógica distinta a la que hay hoy día, pero justamente es la constitución actual un obstáculo incluso para algunas políticas más liberales, lo que es bien contradictorio, porque en materia de minerales o de explotación de recursos naturales es mucho más restrictivo. El punto acá también, yo quiero ligar esto un poco con cuando uno ve la experiencia internacional y hablamos de Argentina y este discurso que se compró también el Partido Socialista, Socialismo Democrático, que fue vagón de cola de la izquierda más radical. Yo creo que esto es un buen ejemplo, obviamente con haciendo las distinciones pertinentes, el caso español, donde uno ve que Podemos está muy, muy deteriorado. Incluso ahora el partido de los socialistas lo quitaron de la coalición de gobierno. Sí, o sea, se extirparon a sí mismo ese cáncer. Claro, ahora la diferencia es que allá el socialismo lidera. Acá es al revés. Claro. Pero ahora ese, digamos, Podemos, que vendría a ser a prueba de dignidad, está echando mano con todo el socialismo democrático. Pero claro. Es cosa de ver quién eligieron de embajador en Argentina. A un clásico de la concertación como es José Manuel Vieragallo, ¿no? Claro. Entonces, ahí están todavía pidiéndole ayuda a quienes ellos sistemáticamente denostaron y les dijeron que habían hecho todo mal. Ahora, yo lo que va a pasar es que ya en la prueba, más allá de cambio de gabinete, etcétera, que hablamos delante, yo creo que va a haber un nuevo remesón en la configuración política de las coaliciones electorales. Porque viene después la municipal, y después viene en poco tiempo más la presidencial. Y yo me pregunto, ¿el socialismo democrático va a ir con un candidato único, va a ir a primaria con el Frente Amplio? Ellos van a apoyar eventualmente un candidato comunista. A esta altura puedo pensar cualquier cosa a este país de la gente, claro. La verdad. Y más encima estamos hablando de que uno de los principales candidatos, claro, si que esto ahí irán con mejores ojos porque es del PPD, pero ellos irían dispuestos a apoyar a una presidencia de Camila Vallejo, asociarse ya. Entonces y dejar que y depende también cómo vote el centro, porque ahora tienen competencia. No es lo mismo para el Partido Socialista competir con Evópolis por el centro que competir con demócratas o con amarillos. No. Y demócratas y amarillos, si bien no pudieron presentar candidatos porque se instalaron o se configuraron muy tarde, sí. No había tiempo para hacer todos los trámites pertinentes, la búsqueda de candidatos. Yo imagino que demócratas y amarillos sí iban a competir de partida por las parlamentarias y por la alcaldía. ¿Y con quién va a ser coalición? Esa es la otra pregunta. ¿Va a ser coalición con Chile Vamos? Que parece hoy muy cercano Chile Vamos con amarillo y demócrata. Creo yo que ahí hay una oportunidad en un liderazgo con Matei, por ejemplo, de armar una especie de esto que siempre es muy romantizado, que es gabinete de unidad nacional. Claro, no va a ser lo mismo, pero va a ser algo bien transversal. Quizás el Partido Republicano se siente cómodo por su lado, pero yo creo que el socialismo democrático va a tener que tomar una decisión bien importante sobre cómo quiere afrontar los próximos procesos electorales, y me da la impresión que ya se están percatando de que si siguen siendo vagón de cola de los comunistas y del partido de los conglomerados del Frente Amplio, nunca van a tener la incidencia que ellos pretenden, y la gente siempre va a preferir el original al sucedáneo. Y siempre va a preferir también el original, ¿no? Los progresistas van a querer siempre
van a preferir Frente Amplio. No me imagino los jóvenes con bandera del Partido Socialista, y sí me lo imagino con la bandera de Convergencia Social. Bueno, pero Frente Amplio ahora salió en el diario Mercurio del Paraíso hoy que quieren hacer un partido político. Así es. ¿Quién es? Frente Amplio. Sí. Sí, pues se tiene que fusionar. Siempre han querido. Sí. La cosa es que ahora se les complica un poco con los casos de corrupción Bueno, claro, los limitamos. que los afectan. Oye, otra cosa que quería hacer, como volviendo atrás un poco a lo que dice el presidente Frey, la verdad es que, claro, tenemos que enfrentarnos a esto, digamos, este futuro que nos viene, pero la verdad es que si la Constitución nos sale favorecida, por decir algo, la verdad es que tenemos un problema de corrupción súper grave en este país. Entonces la gente no va a querer invertir. No. Independiente que digan el litio, independiente que digan el cobre, independiente que digan, no sé. Pero la gente no quiere invertir en este país. No. Entonces una cosa, porque la verdad es que estamos con casos de corrupción tan severos como Colombia, como Centroamérica, como Nigeria. Entonces la verdad es que estamos en un problema grave y eso tenemos que como cortarlo. ¿Cómo se hace al respecto? Mira, la propuesta de nueva Constitución establece algunas medidas. Por ejemplo, establece, aparte de la agencia de corrupción que ya hablamos, establece la muerte cívica, también el hecho de que los condenados por corrupción no pueden optar a cargo público, dirección popular de por vida. Sí, eso es importante. Hay señales. Creo yo que nunca es suficiente para enfrentar la corrupción. Es un problema que está muy instalado. O sea, lo que estábamos viendo también acá a nivel local, que es transversal. O sea, tenemos al alcalde de la UDI de Algarrobo. ¿Qué es una cuestión ya? Sí, una sinvergüenzura. Que más encima esto tiene una lista, no me quiero meter en su vida personal, sí, pero tiene hasta amante embarazada y que es la tesorera que se repartía la plata. O sea, la cuestión... ese es el nivel, ¿no? Bueno, damos las gracias a Victorino Nostroza esta tarde y Maximiliano Duarte por tener una tremenda tarde. Me quedé con muchas preguntas en el tintero. Vamos a seguir hablando de esto. Muy buenas tardes, estimados auditores del programa Revelando. Se despide María Eugenia Martínez. Hasta el próximo lunes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.